Vamos a pasar a una parte muy importante. Para ello quiero invitar a nuestro hermano Edwin, que ya está presente aquí en la sala. Muchas gracias, hermano, por darse el tiempo de acompañarnos. Sabemos que nos trae una bella palabra esta tarde y el tiempo es con usted. Muy bien, para mí primero que nada es un honor poder estar compartiendo con ustedes gracias a la tecnología. Para mí todas las caras que he visto son nuevas, gracias al COVID-19. Muchas gracias, hermano Junior, por la invitación. El hermano Junior es muy querido en Montreal. Nos conocimos hace algunos 10 o 12 años, ¿verdad, Junior? Así es. Y gracias a la tecnología nos hemos mantenido en contacto. Siempre Junior, juntos en la tecnología. Así mismo. Veo que Junior ya tuvo su hermosa esposa, hermosa familia. Dios los bendiga a todos. Debemos decirle que en Montreal hay muchos peruanos. Tengo muy buenos recuerdos. Tanto de los peruanos como de la gastronomía peruana. Ahí aprendí a comer el ceviche, conocí la papa, la huancaína, todas estas cosas sabrosas, ¿verdad? Allá en Montreal conocí a varias personas dentro y fuera de la iglesia peruanos, como la hermana Nila, la hermana Miriam y demás. Y fuera también al hermano Javier, al primo. Fue un grato recuerdo, una grata impresión. Incluso mi última conversación con un peruano, ya yo me mudé de Montreal, estoy en el oeste, era preguntándole dónde hay un restaurante peruano, que me hace falta la comida peruana. Pero hoy no vinimos a hablar solo de comida. Vamos a hablar de la comida más importante. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Padre, muchas gracias te damos porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Mi Dios, en estos momentos queremos abrir tu palabra. Ese mismo espíritu que tú mandaste para inspirarla, mándalo a nosotros para comprenderla en lo más profundo de nuestro corazón y poder elevarnos a ti, oh Dios, y crecer hasta la estatura de Cristo Jesús. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén. Muy bien, veo rostros variados. Vamos a ver, veo personas de varias edades, jóvenes y mucho más jóvenes. Gloria a Dios por eso. Entonces, en el día de hoy vamos a ver el propósito de Dios es que nosotros conozcamos cuál es su voluntad, número uno, la aceptemos en nuestras vidas y al aceptarla, Él nos ensalza y nos dará mayores dones. Y para ello vamos a hacer un recorrido en el viaje. Ustedes ven esas montañas ahí atrás, se le parecen a la de Perú, por allá de la selva. Conozco que Perú tiene selva, costa, mar, tiene todo. Sierra. Y del famoso Machu Picchu, pero hagamos un viaje. Tengo entendido que dentro del oriente, como está Cosica, y el occidente hay alrededor de 1.600 kilómetros. Imaginémonos un viaje a pie. ¿Cuántos han viajado a pie? ¿Cuántos han sido conquistadores o Boy Scouts? Háganme la seña. O simplemente han caminado. ¿Cuánto? 1 kilómetro, 2 kilómetros, 5. Yes. Pero imaginémonos que no son un día, sino varios días caminando muchos kilómetros a pie. Y no en las mejores condiciones. A veces llueve bajo el sol. Y para colmo, lo peor sería si nuestros enemigos nos llevan arriando como vacas. Debe ser un cuadro muy feo. Y no con los mejores calzados. Imaginémonos que nosotros fuéramos de la clase de los gobernantes, de los ricos. ¿Cómo le llaman allá? Los ricos. Mi país le dice los hijos de papi y mami. Y que nunca estemos ni siquiera acostumbrados a doblar el lomo y tener que hacer eso. Y para colmo, caminando con un ejército enemigo debe ser algo bastante difícil. Y ver las cosas de nuestro Dios, cómo esa gente se burlan de nosotros, sin saber si hay un camino de regreso, alejados de nuestros familiares. Es que este cuadro de alguna manera le trae algún recuerdo familiar, donde el pueblo de Dios haya tenido que hacer ese peregrinaje. Nos referimos al cautiverio de Babilonia. Nuestro tema lo vamos a basar en el capítulo de Daniel 1, pero yo les prometo que vamos a ver algo que usted quizás nunca haya visto.
porque hemos visto siempre Daniel 1 como una historia de niños, pero la Biblia tiene varias capas. Vamos a pasar a las otras capas. Para hacer un contexto, a ponerlo más en contexto, entre Jerusalén y Babilonia, ¿usted tiene una idea de cuántos kilómetros son? 900. De regreso se le tomó 3 meses, es decir, a razón de más o menos 30 kilómetros diarios. ¿Alguna vez te has imaginado caminar 30 kilómetros? Wow, debe ser duro. Yo recorrí ese mismo recorrido, pero en carro. Junior sabe más o menos, de Montreal a New Brunswick, hay alrededor de eso. Y se toma entre 9 horas aproximadamente en carro, parándose. Imagínense a pie o la intemperie. Eso fue lo que tuvo que pasar. Hoy veremos 3 tipos de personas aquí. ¿Cuántos tipos? 3. Número 1, el representado por el rey de Judá, Joaquín y sus dirigentes. Número 2, Nabucodonosor y los babilonios. Y número 3, Daniel y sus amigos. Pero antes que nada, esta es sociedad de jóvenes, ¿verdad? Vamos a romper el hielo. Vamos a ver, los dominicanos somos caribeños, hay que salsa. Vamos a ver. Los jóvenes, ¿cuántos jóvenes tenemos aquí? Vamos a ver, levanten la mano, háganme la seña a los jóvenes, los que son jóvenes, los más jóvenes. Bien, en la Biblia regularmente se llama joven de 12 a 30 años. Pues seguimos el mismo patrón, yo veo que hay algunos. Y hay un concepto que nosotros tenemos entendido de la sabiduría. ¿Alguien me pudiera ayudar? ¿Qué entiende por la sabiduría? ¿Qué es sabiduría? Abran su micrófono, no sean miedo. Vamos, aquí somos causa, somos paca todos. Dice en Saber Proverbios discernir entre lo 1:8. bueno y lo malo y aplicar lo que es bueno. Repítalo una vez más, por favor. Saber discernir entre lo que es bueno y malo y aplicar lo bueno. Esa es Muy la bien. persona sabia. Es decir, tener ese discernimiento para elegir, ¿verdad? Hermano Junior, dígame. Dice que en el texto bíblico de Proverbios 1:8, no sé si estoy correcto, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice. Muy bien. Es que la sabiduría tiene que ver algo con la edad. Pregunta. Siempre nosotros decimos, no, porque la experiencia está la sabiduría. Pero es que eso es bíblico. Hoy vamos a ver con la Biblia lo que dice la Biblia sobre eso. Entonces, quédense con esa pregunta. ¿Es que la sabiduría tiene que venir necesariamente con la edad? Vamos a ver. Primero vamos a hablar del primer grupo. ¿Quién dijimos que era? El rey de Judá y sus dirigentes. ¿Quién era? Era Joaquín. Vamos a hacer un relato rápido, no lo vamos a despachar mucho. Él representa al tipo de persona con la mentalidad carnal, rechaza lo espiritual y se va por arriba. Si nos ponemos en contexto, la tribu de Judá, el reino de Dios, eran un reino vasallo, es decir, estaban sometidos a Babilonia. Dios varias veces le dio mensaje para que el pueblo se arrepintiera de sus pecados y sus malos caminos. Y en vez de hacerlo, metían preso a sus mensajeros, como Jeremías, al mismo Isaías. La tradición dice que lo cortaron por mitad, lo aserraron. Imagínense ustedes. Ellos experimentaron varias caídas. Primero, tuvieron un reino vasallo. Segundo, fueron sitiados. ¿Qué es el sitio? El sitio es cuando los rodean todo. Si ustedes ven, por ejemplo, en mi background, así era más o menos la ciudad en los lugares altos y eran amuralladas para protegerse contra los ataques del enemigo. Cuando no podían, ellos trancaban las puertas y estaban protegidos. Y el mensaje de Dios era que iban a ser cautivos, pero el rey y sus dirigentes no entendían. Ellos querían vencer a los babilonios sin el apoyo divino. Y se trancaron. Duraron 3 meses trancados. ¿Qué pasa? Imagínense ustedes que allá en Cosica lo tranca la ciudad. Con el COVID-19 hemos visto mucho tranque, ¿verdad? ¿Qué pasa si no entra comida? No entra medicina. No entra agua. ¿Qué pasa con las personas? Se enferman, se mueren, viene hambre, depresión, sufrimiento. Ese era el contexto. Hasta que finalmente pasó la otra caída. El rey, ante esa situación, no tuvo la obligación de entregarse y decirle, nos rendimos. Luego sigue el otro paso,
Y no tan solo eso, entraron los babilonios al templo de Jehová, personas impías, y se llevaron los mejores vasos del tesoro del templo. Todavía hay un paso más fuerte. Se llevaron las personas cautivas. ¿A quiénes se llevaron? A lo mejor de la realeza. Como decimos nosotros en nuestros días, me imagino que en Perú también, la crema nata. Lo dicen allá, la crema. A la persona, a lo mejor de lo mejor, se lo llevaron. En aquel entonces, mientras Jeremías le estaba diciendo, por cuanto habéis pecado, tiene los juicios de Dios. Dios le había dicho a través de Moisés y Salomón, si te olvidas de los mandamientos, serás maldito en tu entrada y tu salida, serás perseguido, serás llevado como cautivo, incluso como eunuco. Pero había un sinnúmero de profetas falsos que decían, no, va a ser todo paz y seguridad. El mensaje de ellos era de paz y seguridad. Y a propósito, no sé cuánto han visto el mensaje de nuestro presidente, Ted Wilson, que dio recientemente precisamente eso. Esto del COVID-19, esto es solo el principio, hermano. No hay paz y seguridad. Los mensajeros como Ted Wilson y cualquier otro que le diga a usted que esto no es solo principio de dolores, hermano. Tenemos que serle fiel a Dios. Hay que proclamar los mensajes. Él hace un llamado, proclamemos el mensaje de los 3 ángeles. Esa es la verdad presente. Seguimos hacia el segundo grupo de personas. ¿Cuáles son? El rey Nabucodonosor y su reino. Que eran estas las personas que eran muy racionales. Eran personas muy poderosas. Habían sometido a una de las potencias más fuertes que era Egipto. ¿Qué no será Judá? Un pedacito dentro de su punto de vista. No tan solo lo sitió, para sitiarlo tiene que tener un ejército tan grande que rodee todo. Y tiene que tener provisiones para durar 3, 4, 5, 6 meses, hasta un año. Dándole comida y todo eso. Y no tan solo eso, cuando se rindieron, ellos fueron, tomaron el botín de guerra, los vasos de oro, porque eran valiosos. Es el pensamiento que racional. Y no tan solo eso, se llevaron cautivos, como bien dijimos. ¿Y qué hizo cuando llegó a Babilonia? Nos dice el relato bíblico Daniel 1 que llevó los tesoros, lo llevó al templo. Pero los cautivos lo llevó para su servicio. Él cogió lo mejor. Esa es una práctica de Babilonia. Llevar lo mejor de las naciones para conformar lo que se llama el gabinete económico, el gobierno. ¿Qué hemos visto hasta ahora? ¿Hasta dónde ha descendido el pueblo de Dios? Primero, estaban sirviendo a un rey por sus pecados. Segundo, fueron sitiados. Tercero, tuvieron que rendirse. Cuarto, su templo fue contaminado y fue tomado sus vasos. Quinto, hizo los cautivos a los jóvenes para servir al rey enemigo. Todavía va más lejos y le dijo, y esta es la comida que yo le voy a dar. Si nos vamos a la Biblia, en capítulo Daniel, capítulo 9, versículo 5 nos dice, y le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y del vino que él bebía, y también asignó que los educara durante 3 años. Es decir, lo iban a babilonizar para criarlo conforme a la sabiduría de Babilonia, que fue la que venció a Judá. Y como si esto fuera poco, hasta le cambió su nombre. ¿Cómo te sentirías si te cambian tu nombre? Si ya te dicen, ya tú no eres peruano, ya tú vas a ser ahora norteamericano. O vamos a ponerlo un poco más fuerte. Yo sé que hubo tendencias históricas entre Perú, Bolivia y Chile. Imagínese usted a un peruano y le diga, ya tú no vas a ser peruano, tú vas a ser chileno ahora. ¿Cómo te sentirías? O vas a ser boliviano. Es parte de la experiencia. Pero es que acaso que Dios se olvidó de su pueblo. Ante este cuadro tan feo, es que Dios se olvidó de su pueblo. La pregunta. Vemos ahora el caso del COVID-19, que es muy actual. Hemos visto muchos cierres, las iglesias han cerrado, han tenido que hacer muchas cosas. En California, Estados Unidos, un caso muy particular. Ahí los clubes nocturnos están abiertos. ¿Sabía? Los bares están abiertos, pero las iglesias están cerradas.
es que Dios se olvidó de su pueblo. No, Dios no se olvidó. Vamos a ver en el tercer grupo cuál es la intervención de Dios. Daniel y sus amigos. ¿Qué edad tenía Daniel? Primero que nada, la gente muchas veces especula, pero gracias al Espíritu de Profecía sabemos que tenía 18 años. ¿Cuánto? 18. Esto no lo dice en el libro de Testimonio, página tomo 4. Depende de la edición, es página 520. Si nos ponemos los pies de Daniel, pongámonos de los pies de Daniel. Yo sé que la mayoría aquí pasamos de los 18, pero imaginémonos con 18 años, sin nuestros padres, nuestros familiares, pasar por todo ese camino que ya describimos, lejos de casa, para donde aparentemente Dios se olvidó ya de ti, que no hay ningún tipo de esperanza. Pensando que Dios quizás lo habría podido abandonar a su suerte. Y ahora aquí el rey le ofrece un banquete en el Palacio Real. Imagínense ustedes la Casa Blanca. Pero ustedes vivir y trabajar en la Casa Blanca. Pero, ¿qué pensaron ellos? ¿Cuál fue su actitud? De hecho, me han hablado muy bien de un festival en septiembre, que pasa en Lima, en Perú, el Festival de los Restaurantes. No sé si todavía lo hacen. Todavía lo hacen cuando hacen todo ese desfile de comida. Imaginémonos un evento así. Pero este grupo de personas, Daniel y sus amigos, ellos fueron humildemente porque ellos sabían, habían leído la profecía de Jeremías que iba a durar 70 años y ellos fueron mansos y aceptaron la voluntad de Dios en su vida y sabían que tenía que pasar 70 años. Quizás a veces tú estás sufriendo. Quizás yo oí el testimonio de una hermana que estaba hablando de su hijo que tenía hepatitis. Mira, a mí me dio hepatitis. A mí me dio la suave y me repitió. Y es terrible. Y precisamente me dio después de ser adventista. Y tuve que perder exámenes. El doctor me mandó la segunda vez por la recaída. Me vi tan feo. Me dijo, mira, dos opciones. O te quedas en tu habitación. Nada más vas a pararte al baño. Hasta la comida tienes que llevarte. O si no te interno. No hay más opción. Es terrible. Pero hay que aceptar la voluntad de Dios. Si vemos aquí, vamos a ver cuál decisión tomó Daniel, que fue bien importante. Es uno de los versículos que más me gusta. No sé si ustedes lo pueden ver, donde dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a ¿qué? A contaminarse. ¿Cuál problema había aquí? Es que la comida era mala, era lo mejor de lo mejor, según los babilonios. La sabiduría humana decía que esa era la mejor comida. Pero la sabiduría divina, a través del Espíritu Santo, le dijo a Daniel que no. ¿Cuál problema tendría esa comida? Primero, ¿qué vemos? Esa comida no necesariamente cumplía la regla de Levítico 11, es decir, de los animales puros e impuros. Segundo, no creo que hayan sido muertos con el degollado, es decir, para que la sangre se vaya. Y tercero, esa comida era dedicada a los dioses egipcios, a Marduk, a Nebo. Es decir, consentir el comer la comida es un acto de idolatría, reconociendo que los dioses de Babilonia eran más fuertes que el Dios de Israel. Entonces Daniel le dijo, no, se propuso en su corazón. Y no tan solo se lo propuso, sino que se movió y le dijo al jefe de los eunucos, oye, mira, por favor, permítenos, concédenos esta parte. Él halló gracia delante de los ojos de él. Pero ¿qué pasó? El hombre es racional. Dijimos que aquí los babilonios, ¿qué tipo de hombre es racional? Dice, sí, Daniel, sí, Junior, sí, Noemí, yo te quiero mucho, pero mi cabeza está en juego. Si por casualidad el rey se entera y ve que tu rostro está pálido, siendo de lo mejor, te van a arrancar la cabeza. Este juez no juega, este rey. Entonces, ¿qué haces tú cuando se te ponen las situaciones difíciles en tu vida? Es que tú te limitas a eso y dices, ay Dios, ya yo lo intenté. No, Daniel fue a donde el segundo.
y le dijo, mira, vamos a hacer una prueba de 10 días. ¿Cuántos días? 10. Solo danos legumbre y tú vas a ver a los 10 días. ¿Qué nos dice el texto bíblico? Aquí vemos cuando le pidió la prueba y dice que al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Un momentito. ¿Qué hemos dicho? Comían ¿qué? Legumbres. ¿Qué tipo de legumbres? Según los expertos, era aparte de las vegetales, quizás algunos dátiles. ¿Cómo una gente comiendo eso va a ser mejor físicamente y más gordo, es el término, más robusto, que una gente comiendo ceviche, que una gente comiendo jalea real? ¿Qué había aquí? Un principio, la obediencia número 1, un principio de salud. El plan original de Dios era fruta y legumbres. Ante esa situación, Dios permitió que pasara para que Daniel y sus amigos pudieran ir al plan original. A veces Dios provoca la crisis para llevarnos a su plan original. Yo no sé en qué situación tú estás. Quizá el COVID-19 te tiene preso físicamente, pero es una oportunidad en que tú puedes adorar en varios sitios, buscar varios sermones. Tienes que verlo con la sabiduría de Daniel. Daniel tenía 18 años, pero fue más sabio que todos los viejos. Yo particularmente tengo un testimonio personal con relación a eso. Yo estudié en una universidad no adventista, donde daban clases los viernes y los sábados. Yo no sé si alguno de ustedes ha tenido que pasar esa experiencia, pero a veces no es fácil. Valoren su universidad adventista, que no le dan clases, que no tienen esos problemas. Yo prácticamente de los 10 semestres que hice, más o menos en 8, tuve problemas con el sábado. Y yo me propuse en mi corazón no coger una clase el sábado. Perdí algunas clases, me atrasé. Pero ¿qué pasa? Para que ustedes vean, Dios hizo maravillas. Todos los profesores, yo la inscribía por fe. Yo dije, si no la puedo, la retiro, pero yo la voy a inscribir por fe. Al final, pude coger algunos cursos de más. Dios bendijo mi fidelidad y pude terminar primero que mi graduación. Hubo un grupo como de 6 que nos adelantamos y dentro de los cuales, ustedes saben quién fue que sacó la mejor nota. Yo me gradué con honores. Pero no es porque yo soy mejor, sino porque yo decidí ser fiel a Dios y Dios se goza de la fidelidad. Amén. Cuando somos fieles a Dios, Dios te va a ensalzar. Y tú serás cabeza y no cola, con COVID o sin COVID-19. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? Hay 2 periodos de prueba. Hablamos de un periodo de 10 días. Se le concedió. Y después, al cabo de los 3 años que se vencieron, 3 años, un periodo de prueba. ¿Cuántos días duró Jesús en el vientre? 3. ¿Cuántos años duró sin llover o la oración de Elías? 3. Es un periodo de prueba. Ese periodo de prueba, cuando ellos lo pasaron, ¿qué nos dice el relato bíblico? Vamos a ver. Este es el último texto bíblico que vamos a ver. ¿Qué nos dice? A estos 4 muchachos, ¿cuáles 4? A Daniel y sus 3 amigos. Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Vamos a pararlo ahí. Es decir, a esta persona que no habla la lengua, Dios le dio mejor en su propia lengua de los caldeos a una gente que no era caldeo. Y en las ciencias de ellos, en la astronomía y aún en las cosas de la idolatría, ellos sin contaminarse pudieron ser más sabios. Y todavía Dios le dio a Daniel, dice, entendimiento en toda visión y sueño, es decir, el don de la profecía. No se lo dio a los 4, Dios le dio a uno el don de la profecía, pero los 4 eran fieles. La fidelidad no está en juego. Y dice que el mismo rey fue y habló con ellos y no fue hallado en toda Babilonia, el imperio mundial, ninguna persona que tuviera ese conocimiento. Y le preguntó de todo y era mejor que aún los magos y los astrólogos de la gente, de los sabios de Babilonia. ¿Por qué? ¿Dónde estuvo la clave de ellos? En la fidelidad. Cuando tú eres fiel, Dios te va a ensalzar. Recordemos que esta persona ya no piensa en la parte humana,
Ellos no estaban pensando que eran esclavos, que eran cautivos, que su futuro fue tronchado, que lo hicieron estudiar una carrera que no quisieron. Mira, emigrar no es fácil. Junior es un vivo ejemplo. Usted le puede preguntar. Le digo, voy a decir una parte de mi testimonio personal. Y es el siguiente. Fíjense, yo en mi país, yo vengo de República Dominicana. En mi país, yo tenía muchas personas a mi cargo. En algunos trabajos tuve 24, en otros tuve 30, tuve 6 diferentes perfiles. En el último trabajo, incluso yo tuve hasta abogados trabajando para mí. No lo digo para gloriarme, sino para que usted entienda lo que viene después. Al emigrar para Canadá, me choco con la realidad de que mis estudios prácticamente no valían nada. Tenía que pasar por un proceso de equivalencia para poder volver a estudiar y comenzar otra vez. Y lo hice con humildad. Pero mientras tanto hay que trabajar. Y tuve que hacer muchos trabajos que aún mis empleados nunca hicieron. De tan, ¿cómo decir? De tan rústico, de tan rudo, de tan poco elevado socialmente. Incluso tuve gente superiores a mí que ni siquiera han terminado un 8º curso. Pero yo vi la mano de Dios en eso. ¿Por qué? Porque a través de eso Dios me enseñó la humildad, me enseñó a aceptar su voluntad, a aprender a tratar con mis hermanos, a tenerles paciencia. Esta enseñanza, ¿qué nos enseña hoy? Esto pudiera tener un posible doble cumplimiento. Dentro de los cautivos, no sabemos cuánto hay, quizás 50, 100, 300, pero la Biblia solo hace énfasis en 4. Estos 4 que venían de Judá representan el remanente, que Dios siempre se guarda un remanente. Aunque tú veas que la iglesia se esté cayendo, que hay pecado en la iglesia, que hay frialdad, siempre Dios tiene un remanente y a través de ese Dios se glorifica. Segundo, la sabiduría. La sabiduría que Dios le dio a esta persona por ser fiel sobresalió. Daniel 12 nos dice que al final del tiempo, ahora, el conocimiento se esparcirá, pero no el conocimiento teórico de los celulares, la tecnología, no. Porque él aclara y dice, los impíos no entenderán, pero los entendidos entenderán y resplandecerán. Es decir, un conocimiento espiritual, como dijo la hermana Priscila, que te ayuda a distinguir lo bueno y lo malo conforme a Dios. También, ¿qué nos representa eso? Así como fue sitiado Jerusalén, hay una cita poderosa del evento de los últimos días donde nos dice que al final del tiempo, así como los ejércitos de Israel, los ejércitos romanos sitiaron a Jerusalén, así mismo será la ley dominical. En aquel entonces, muchos que están en Lima no podrán salir. Los que no hayan salido quizás no podrán salir. Solo algunos se quedarán y serán cautivos. Iremos a las cárceles, un grupo, y sufriremos. Pero ese grupo será como Daniel y ese grupo del cautiverio. La hermana White dice que esos que estén en las cárceles son los más fieles y que tienen más fe. ¿Cuál es mi llamado para ti en el día de hoy, querido joven y amigo? Dios tiene un propósito en tu vida. Hay veces que queremos hacer nuestros propios planes. Y nuestros planes no siempre se acuerdan con la voluntad de Dios. Dios en su palabra nos ha dado todos los recursos para que seamos sabios. Además, número 2, a veces queremos llevarnos del razonamiento común de las personas y olvidarnos de Dios. Pero cuando somos fieles a Dios, Dios te va a ensalzar y te va a dar un conocimiento mayor como se lo hizo con Daniel y sus amigos. ¿Y cuál conocimiento? El conocimiento de la salvación. Dios te va a revelar grandes verdades cuando tú veas cosas que otros no puedan ver. ¿Pero para qué? Para hacer como Daniel y sus amigos, que el nombre de Dios sea glorificado a través de ti. Que Dios te bendiga. Vamos a tener una pequeña corta oración ahora para seguir con la programación. Bendito Dios, gracias te damos, porque en tu palabra hay sabiduría. En tu palabra, solo en tu palabra tenemos palabras de vida y vida eterna. Hemos visto en tu palabra que la sabiduría no tiene que ver necesariamente con la edad, puesto que estos jóvenes fueron más sabios que todos los viejos, oh Dios. La sabiduría tiene que ver con la fidelidad de Dios, que cuando somos fieles a ti,
tú expandes nuestro conocimiento. Y tú, aunque estemos pasando una situación difícil, tú nos exaltas, porque tú has hecho promesa a tu pueblo que tú quieres que seamos cabeza y no cola. Señor, el COVID-19 es una de las señales de que tu venida está pronta, oh Dios. Ayúdanos a ver con los ojos espirituales, a proclamar que no bajemos nuestra cabeza, sino que la subamos porque nuestra redención está cerca. Bendice esta iglesia de Josica y de Orión, oh Dios. Bendice este grupo de hermanos y dirigentes y que todos podamos mantener la fe en Cristo Jesús. Todo esto te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.